Bueno chicos, seguimos con el tema de geografía, en donde como les comentaba vamos a hablar del tema de migración. Como podemos observar, aquí tenemos dos imágenes. Una pertenece a un tren llamado La Bestia, que pasa por varios lugares de la República Mexicana. Estos ferrocarriles o estos trenes tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. Obviamente tienen otro tipo de cargamento, sin embargo hay gente que se puede perder la vida al intentar esta práctica, pero a veces la gente no le importa eso y pues hemos hablado de las causas por las cuales las personas se ven obligadas a irse de sus lugares de donde son para irse a veces a otras regiones completamente distintas, a veces de otros países, donde pueden poner su vida en riesgo, como lo podemos observar en esta imagen. La migración no es solamente un tema que afecta a los adultos, es un tema que afecta a los más chicos, a la gente de la tercera edad, afecta a todos sin importar el tipo de edades que tengamos. Entonces, ya veremos más adelante acerca de la migración. En la sesión de geografía, en la última que tuvimos, estuvimos hablando de las causas por las cuales una persona se ve obligada a dejar pues su lugar de origen. Una de ellas fue a lo mejor por no el principal motivo fue la economía. Hablamos acerca de que hay personas que pues no generan los ingresos suficientes, tal vez no hay trabajo, tal vez encontrar una mejor opción de vida. Mucha gente se va a lo mejor por un tema más sentimental, porque encontrar una pareja ya, otras personas se ven obligadas a irse porque necesitan encontrar mejores servicios de educación y de salud para su familia, otras veces porque hay enfermedades, porque hay pandemias, otras veces porque ¿qué otra se me viene a la mente? Justamente tenía una en la mente y se me acaba de olvidar. Ya. Otros motivos es de guerra. Hemos hablado de las situaciones como en países como Siria, Venezuela, que están viviendo pues realidades totalmente diferentes a la de nosotros, en las cuales ellos se ven afectados a la hora de querer comer, a la hora de querer salir, ya que pues el ejército está afuera, en algunos hay bombardeos, entonces pues estas personas se ven a veces tristemente a dejar sus lugares, no lo hacen muchas veces porque estén gustosos, a veces es una parte muy complicada y hay una consecuencia a partir de esto, porque pues hemos hablado de que se dejan familias, se dejan muchas cosas que dejan lazos emocionales. Entonces, vamos a continuar. Hay dos tipos de migración que debemos mencionar. Migración es el proceso de una persona de cambiar de lugar de residencia, de origen. Vamos a detallarlo un poco mejor. Voy a mover mi imagen para que alcancen a verlo. Ok, ¿qué es un migrante? Bueno, un migrante es aquella persona que se va del lugar de donde vive a otro. Quiere decir que puede cambiar de país, de residencia, de región. Puede ser dentro de o puede ser otro país. En ocasiones la migración puede ser forzada o voluntaria. Ya les dije que hay muchas veces en las que no se van amablemente de los lugares de origen. Esto puede ser un cambio permanente o temporal. Puede que regresen a su lugar donde nacieron, donde estuvieron antes, tanto puede que no regresen a este lugar. Entonces, regularmente es un acto individual, pero a veces puede ser colectivo. Ya lo hemos observado en las famosas caravanas migratorias, donde pues no solamente es una persona ni una familia, son 500 personas las que buscan mejores oportunidades, entonces a esto se lo conocen como migrantes. Ahora vamos a hablar de las personas que son emigrantes. Un emigrante a un emigrante se le conoce cuando decide marcharse de su lugar de origen, de su país, del lugar de donde ha estado pues viviendo o incluso nació y llega a otro lugar a establecerse, pero toma como características también la forma en la que esté redactado. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante esto.
migrante e inmigrante vienen siendo términos completamente similares. Y aquí dice, cuando alguien llega a nuestra localidad también se le conoce como inmigrante. Estos movimientos migratorios pueden ocurrir dentro de un mismo país o puede ser a otro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen dos tipos de migraciones que pueden ser internas o externas. Interna quiere decir que es dentro del país. Por ejemplo, yo me puedo mudar a Chihuahua, al Monterrey, a Veracruz. A esto se le conoce interno porque sigue siendo dentro de la República. ¿A qué se le conoce como externo? Bueno, se le conoce como externo, no es que obviamente se encuentra fuera de la República Mexicana. Si yo viajara a Estados Unidos, si yo viajara a Japón, si yo viajara a China, estos lugares vendrían siendo externos. Un ejemplo de dentro del país, que es la migración interna, es a un pueblo mágico o el cambio a una zona urbana a rural o viceversa, de una rural a una urbana. Una que es fuera del país y de las que son más conocidas es de Ecuador a Estados Unidos, de México a Canadá. Entonces, migrante es aquella persona, vuelvo a repetirlo, que cambia su lugar de origen. Un ejemplo de esto vendría siendo las personas que se van en busca de mejores oportunidades, ya sabemos a qué tipo de países se van. Y emigrante es aquel que se marcha para establecerse en un nuevo lugar. Tal vez en un inicio puede ser complicado de entenderlos, ya que hay demasiadas similitudes. Sin embargo, a través de las actividades y las lecturas que hagamos, lo iremos comprendiendo. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración. Ustedes que pueden observar, vemos una persona que está saliendo de su lugar de origen y está observando varias banderitas. ¿Qué banderitas pueden observar ustedes? Podemos observar que hay unas de España, Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, Canadá. Y una característica de estos países es que ya no están en vías de desarrollo. Estamos hablando de países que son de primer mundo, pero que a veces nos vemos obligados a irnos para buscar mejores oportunidades. Entonces, la primera actividad del libro ya las tienen en el cronograma. Ahora, tienen que colorar de acuerdo al concepto. En el primero dice, persona que se va de México a otro país. ¿A cómo se le conoce a una persona que parte de su lugar de origen a un nuevo lugar? Bueno, en este caso vendría siendo tal vez inmigrante. Siguiente actividad. En su libreta anoten las causas por las cuales consideran que una persona puede irse y cuáles son las consecuencias de emigrar. Entonces, estaremos trabajando con estos dos conceptos la siguiente sesión, por lo cual si alguien tiene dudas, igual háganmelo llegar a través de los mensajes para que podamos aclararlas. Igual aquí les dejé varios ejemplos de lo que es una migración interna y externa. Entonces, vamos a continuar. Esto es por la parte de geografía. Ahora vamos a avanzar con la parte de historia, que es la que nos toca el día de hoy. Bueno, hemos estado hablando acerca del Porfiriato, ya estamos por finalizarlo para entrar a la Revolución Mexicana. El día de hoy vamos a hablar sobre Francisco I. Madero. Como ya saben, Porfirio Díaz le dio una entrevista. Me voy a la diapositiva. En 1908 dio una entrevista a James Krillman, y estos son algunos de los fragmentos que fueron rescatados de esta entrevista. Vamos a leer algunos de ellos. Voy a mover nuevamente la imagen con el objetivo de que alcancen a leerlo todos. Dice, es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente. Recordemos que esta entrevista fue la que detonó principalmente la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque muchas personas no estaban de acuerdo. Recordemos que en esta entrevista Porfirio Díaz dijo que él ya estaba listo para dejar el gobierno, la dictadura que se llevaba en ese entonces,
y que estaba listo México para unas nuevas elecciones. Sin embargo, volvió a reelegirse. Entonces Francisco I. Madero presentó el partido antireeleccionista que buscaba que Porfirio Díaz dejara el poder. Sin embargo, esto no fue posible, ya que pues fue encarcelado. Sin embargo, se escapó y continuó con un levantamiento que terminó en revolución. Esto es por la parte de Madero. Recordemos que también hubo varios aliados como Francisco Villa por la parte en Chihuahua, los hermanos Cerdán en la parte de Puebla. Entonces eran varias personas que estaban ya de acuerdo, que estaban cansados de la dictadura de Porfirio Díaz y la forma en la que estaba gobernando. Esto es información complementaria que alcanzaron a ver en el video. Sin embargo, terminaremos la lectura correspondiente a la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a leer, si ustedes van a pausarlo para leer, como les decía, para leer alguno de los fragmentos de las entrevistas, y ustedes deberán responder lo siguiente. Para empezar, deberemos leer la página 95 a la 99 para resolver esta tabla. Iré explicando un poco acerca de esta tabla. Como sabrán, Francisco I. Madero fue quien inició el Plan de San Luis. ¿En qué consiste el Plan de San Luis? En quitar a Porfirio Díaz del poder a través de su partido antireeleccionista. Entonces, en el año 1910, el caudillo Francisco I. Madero, con su documento Plan de San Luis, y tenemos que detallar qué buscaba cada documento. Lo mismo tenemos que hacer con el Plan de Ayala, cuál fue el documento que puso Pascual Orozco, Venustiano Carranza, Francisco Villa, y qué buscaban. Para los que se lleguen a preguntar qué es un caudillo es aquella persona que es líder de un ejército. En este caso, pues, fueron estas personas que lideraron a varias personas civiles con el objetivo de quitar a Porfirio Díaz del poder. Entonces, esto es por la parte de historia. Es importante que leamos para que podamos desarrollar correctamente las actividades, ya que igual estaremos viendo los planes, y estaremos viendo quién fue Francisco Villa, quién fueron los hermanos Cerdán, conocerlos un poquito a detalle. Tal vez no será a profundidad porque tenemos que ver las nuevas constituciones que salieron a partir de la revolución, pero sí conocer principalmente lo que ocurrió, ya que fue algo que marcó la historia de México después de la independencia. Entonces, vamos a hablar a detalle de esto. Vamos a explicar también qué de los fragmentos de la entrevista anota por qué fue importante esta entrevista y qué fue lo que provocó. Todos sabemos cuál fue la consecuencia de esta entrevista, pero ustedes deberán anotar. Es una respuesta libre. ¿Qué sentimientos les generó a estas personas el leer esta entrevista? Y aparte, ¿qué ha provocado? Porque recordemos que aquí decía que México ya estaba listo, sin embargo él decidió reelegirse. Entonces, leamos detalladamente estos fragmentos tomados de esta entrevista y concluyamos una respuesta entre todos. Recuerden que todas estas actividades deberán ser enviadas a la plataforma. Recuerden que también hay una parte de la plataforma que tiene las actividades, ahí deberán ser subidas. Entonces les comento que tienen que ser enviadas a estas carpetas en específico para que haya un mejor orden y un mejor registro de sus actividades y no estén unas en un lado distinto, ya que esto pues dificulta la evaluación para todos si es que alguien llegara a enviarlas en otro lado que no es. Entonces, esto es todo por la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana para finalizar el tema de la revolución y conocer a los principales caudillos. Nos vemos el día de mañana, chicos.